Este programa es posible gracias a la ayuda desinteresada de los mecenas. Tú también puedes ser uno de ellos. Suscríbete en radiocable.com/mecenas. Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. ¿De qué estamos hablando? De resolución de conflictos de una manera comunitaria, teniendo en cuenta a todos los intervinientes, como se hace en muchísimas capitales europeas, como se hace en Estados Unidos. Y entonces, claro, las cuestiones que son penales, tú no vas a poner al asesino o al que ha intentado asesinar junto con la víctima a dialogar en un espacio comunitario, como es lógico, pero obviamente si hay un problema de ruidos en un lugar muy concreto, pues habrá que sentar a la empresa donde esos ruidos se están produciendo junto con los vecinos y no sé qué, para ver cómo gestionamos el conflicto, porque todos somos parte de esa convivencia. Parece ser que con esos nuevos comisarios políticos ustedes pretenden rehabilitarnos psicosocialmente. Bueno, es un disparate más a los que usted ya nos tiene acostumbrados. Si no fuera, porque yo creo que esto es el embrión de algo mucho más peligroso, que es la tentación totalitaria, sectaria y liberticida que envuelve a su proyecto político. El populismo siembra intranquilidad e inseguridad, como estamos viendo estos días en Reino Unido. Y ya que hablamos de Europa, quiero desde aquí apelar para que entre todos seamos capaces de alcanzar una respuesta de consenso para los trabajadores y las trabajadoras afectados por la marcha de Reino Unido de la Unión Europea. A pesar de las barbaridades que se hicieron en nombre del comunismo en la URSS, sin embargo, la caída del muro fue una mala noticia para todo el mundo porque quitó el miedo a buena parte de las clases política y económicamente dominantes. Que se lo digan a mi cuñado Georg, que nació en el lado comunista de Berlín, que no pudo estudiar en la universidad porque por ser católico se le negó esa posibilidad, al que todos los años le llegaba la gente de la Stasi al salón para preguntarle qué pensaba del régimen. Porque hay que ser sinvergüenza para decir que la caída del muro fue una desgracia. Hay que ser sinvergüenza. Los que lo hemos pasado en nuestra carne, verdaderamente esto no lo podemos olvidar, ¿eh? Es que hay que ver, ¿eh? Pero decidir por decreto que la guerra civil y la dictadura fue obra de unos pocos malos malísimos contra una inmensa mayoría buenísima, pues es una soberana estupidez y una manipulación de lo que tiene que ser el estudio de la historia y el conocimiento cabal del pasado. ¿Qué os parece? ¿Cómo están estos días los extremos centros? ¿Cómo lo veis? El extremo centro está revolucionado, claro, como no hay declaraciones políticas, como está todo el mundo desaparecido, parece que se están produciendo algunos encuentros discretos, en silencio, algunas conversaciones más allá de los focos sobre los pactos políticos y mientras tanto le están dejando espacio libre pues a toda suerte de voces. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a La Cafetera una mañana más, a este espacio donde nos juntamos los proscritos en los límites del bosque de Sherwood. Bien, empecemos por el principio saludando a todos aquellos que se están incorporando en este momento en directo. Gracias, bienvenidos, bienvenidas a La Cafetera.
Digo en primer lugar porque ya sé que hay una buena parte de la audiencia de este programa que se reconfigura por las tardes, son nuestra retaguardia, pero es verdad que levantarse a las 8:30 de la mañana ahora en julio, además que hay algunos que ya veo que están de vacaciones. Hardy Useful, muy buenos días Hardy, tengo una música para ti, Tontorrón. Hab Balfrey, Enrique Quesada, Javier Sarabia, PSV, Mozzarella, Gracia Moreno, Guillem Salazar, Niebla, Ruiz Santos, Guy Bruce, Enfermo Salesa dice, segundo día sin María.es y otra vez tarde la cafetera. He tardado unos segundos, hombre. Eso es lo que me ha pasado, que estaba aquí con el ordenador abierto y cuando iba a darle a inicio de emisión, estaba preparando las músicas y tal, quedaban muy poquito, quedaban un par de minutos. Y de pronto he visto que no se me había configurado bien el ordenador, no había arrancado bien. Sabéis que a veces arrancáis el Windows y os falta de pronto el relojito o la no sé qué o tal. Pues por alguna razón no se había cargado bien. Entonces he tenido que reiniciar el sistema justo antes de empezar y ahí se han perdido unos segundos. Pero en fin, ya veo que está bien, dice Pato Maruenda. Buenos días, Pato. Luke Val, Enfermero Salesa, Merlín, Pilar, Julia Oñate, Ángel Trianero, Elena Ávila, Elena Noruega, Sánchez Cajal, Ubelán, Dr. Jekyll, Miguel Ángel Fradejas. Pero me gusta que haya Eric25, que haya esa tensión antes de empezar el programa. Eso quiere decir que lo anheláis tanto como yo. No me siento solo en esta gran familia de la cafetera. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia y no estás solo. Bueno, un saludo muy especial también para todos nuestros emigrantes, expatriados, tanta gente repartida por el mundo. Algunos de ellos vienen en verano a visitar a la familia, otros tienen la suerte de que reciben a la familia en los lugares donde habitan ahora y entonces se van a verlos por allí, pues los padres, abuelos, tíos, hermanas, hermanos, y se van por allí al extranjero a ver a sus hijos que han tenido que abandonar este país porque las condiciones en España laborales, sabéis que están como están, son las que son y las dificultades son enormes, así que, en fin, dice Sánchez Cajal, Fer, un crowdfunding para pagarte un informático. Sí, estamos para pagar informáticos. Bueno, que no va mal, tampoco me voy a quejar, va muy bien. Yo sé que además doy las gracias de verdad porque hay mucha gente que hace un esfuerzo por pagar esa suscripción a la cafetera y gracias a ellos este programa puede seguir vivo, así que no me voy a quejar en absoluto. No hemos llegado todavía a la línea de supervivencia, honestamente, porque además es verdad que en los últimos días al principio hubo una gran emoción, pero ahora va la cosa un poquito más despacio, pero vamos bien, vamos bien, no tengo queja y entra dentro de los márgenes de lo previsto. Así que si no te has hecho suscriptor todavía, aprovecha este momento, es un buen momento para formar parte de esa resistencia suscriptora y si ya te has hecho, pues muchísimas gracias porque bueno, gracias a eso este programa sigue vivo, podrá continuar en antena y gracias a esto pues mucha gente puede disfrutar del mismo. Así que te lo agradezco también personalmente. Bueno, vamos a ver, tenemos muchas cosas de las que hablar. Habéis oído un pequeño avance en esos fragmentos de audio. ¿Qué momentos nos ha dejado? Algunos los he recuperado del fin de semana, que no los había escuchado ayer. Pero ¿qué momentos nos está dejando la actualidad en este país? Como estamos todos tan entretenidos con el asunto de los pactos, pues entonces las reuniones se están produciendo de forma discreta, lo cual deja pues que a los medios de comunicación apenas llegan fragmentos de sonido porque está todo el mundo desaparecido. El que no está de vacaciones después de una campaña extasiante, agotadora, iba a decir, no ha sido una campaña de 15 días como pudiera parecer, ha sido una campaña de 7, 8 meses, de 6 meses desde el 20 de diciembre, porque es que fijaos, ya desde entonces hubo partidos políticos que entendieron que íbamos a unas nuevas elecciones y empezaron ya en su campaña, ¿no? Bueno, pues ha sido extasiante, agotador y la gente está reventada por ahí. Pero hay algunas cosas que quería traeros, momentos para que... Digo, la verdad es que como todo el verano sea así, esto es lo malo de las informaciones en verano, ¿no? Que como ante la ausencia de ciertos acontecimientos, pues los medios de comunicación terminan fijándose allí donde hay ruido. ¿Y dónde es donde hay ruido? Estos días ha habido mucho ruido en la Asamblea de Madrid. Sabéis que en el Ayuntamiento han puesto en marcha una serie de iniciativas, algunas de las cuales venían desde la época de Gallardón, cosa que en la que no había reparado Esperanza Aguirre, y entonces ha montado un buen lío
que en realidad debía ir en la mochila de Alberto Ruiz Gallardón. Porque, bueno, os lo voy a poner sobre antecedentes. Resulta que el ayuntamiento ha aprobado una iniciativa para permitir a las piscinas municipales que así lo decidan, permitir que puedan celebrar el día sin bañador. Esto era algo que ya venía ocurriendo desde la etapa de Gallardón, había ocurrido en alguna piscina de Madrid, pero bueno, pues una vez más en verano, esta vez creo que ha sido de una forma algo más abierta, pues se permite a algunas piscinas, las que lo deseen, que se suscriban a una iniciativa que no es del ayuntamiento, es de una asociación, de la Asociación por el Nudismo, por el Naturismo o por no sé qué. En fin, una noticia que debiera ser un asunto absolutamente menor en la realidad, en la actualidad de un país y de un mundo tan profundamente complicado, tan profundamente complejo, pero que sin embargo de pronto ha tomado una enorme importancia en toda España, en todo el mundo, en todo el planeta. Están preocupadísimos por los bañadores en las piscinas de Madrid y ya veréis cómo algún medio internacional terminará recogiendo esto como si fuera de verdad la noticia tal y como se ha contado. Pero lo cierto es que no, que una asociación que se dedica a estas cosas, pues siempre ha ido pidiendo a los ayuntamientos, oye, podíais suscribiros a esta iniciativa que hacemos para tal, aquellas piscinas opcionales o del bañador opcional, un solo día en el verano que pudieran tal. Bueno, pues se les ha hecho un cierto caso, tanto que Gallardón y Botella lo mantuvieron, como ha hecho Manuela Carmena. Y resulta que Esperanza Aguirre agarró este asunto y entonces lo ha convertido en una manifestación clara de totalitarismo de Manuela Carmena, en una representación de las ocurrencias de la alcaldesa de Madrid. Bueno, pero es que las ocurrencias no acaban. ¿Saben ustedes cuál es la ocurrencia de hoy? Si es que se van a reír hasta conmigo. La Dirección General de Deportes se ha dirigido esta mañana a todos los directores de los centros deportivos municipales diciéndoles que qué les parece instaurar en Madrid el día sin bañador o el día del bañador opcional. También puede serlo. Eso esta mañana. Sí, me parece una ocurrencia fantástica. No sé si tendrán ustedes el valor, y esto ya es muy en serio, señora Meyer, de instaurar también el día sin velo para las mujeres musulmanas. No creo que tengan ustedes ese valor. Esperanza Aguirre y sus ocurrencias, porque en realidad todos colocando el foco sobre Manuela Carmena, pero las ocurrencias de verdad son las de Esperanza Aguirre. Llama la atención una cosa, ¿no? Lo que me parece interesante de todo esto es que, para ser honestos, yo sé que habrá mucha gente de fuera de Madrid que me diga, oye, Fernando, pero es que este es un tema muy localizado, pero quiero utilizarlo como representación de lo que está ocurriendo en España, ¿no? Primero porque Esperanza Aguirre ha sido ministra de este país, la ministra de José María Aznar, ministra de Educación, y se nos olvida muchas veces los antecedentes, el pasado, el contexto, y me parece muy ilustrativo sobre la forma en la que se está colocando el foco sobre todo aquello que tiene que ver con los ayuntamientos del cambio, ¿no? Porque en realidad da igual lo que hagan, da igual que esto ya lo hubiera hecho Ruiz Gallardón, que lo hubiera mantenido Ana Botella, da lo mismo, porque lo que tienen que destruir desde el Partido Popular es todo aquello que represente que el ayuntamiento funciona con normalidad, porque de otra manera se pueden convertir en un modelo para el resto del país, ¿no? Así que va a dar lo mismo. Si es que Esperanza Aguirre va a buscar cualquier razón para criticar a Manuela Carmena, ¿no? La última de ellas ha sido una iniciativa que ha tenido lugar, es que os lo digo porque en estos días esa reunión del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, esas reuniones que tienen lugar con gobierno, oposición, ha sido muy agitada en estas últimas horas. Entonces hay un par de iniciativas que quiero que comentemos aquí, ¿no? Resulta que el Ayuntamiento ha presentado una iniciativa que se ha calificado como jurados vecinales, no es exactamente, es una iniciativa bastante integral de convivencia en la que participa la Policía Municipal, para que en algunas zonas se va a tomar como modelo experimental un barrio de Madrid, que es un barrio muy mestizo, que es Lavapiés, donde hay mucha inmigración. Entonces, para que los conflictos vecinales se arreglen antes de llegar a otras instancias, y para eso participa la Policía Municipal. Por ejemplo, imaginaos un conflicto entre una terraza de un bar y los vecinos que están molestos porque allí hay mucho ruido. Pues antes de que terminen los tribunales, que pueda haber una suerte de mediación entre los propios vecinos y alguna instancia de autoridad, como por ejemplo la Policía de Cercanía, la Policía Municipal. Claro, contado así parece una cosa normal. Es tan normal que sucede en otras ciudades de Europa e incluso en los Estados Unidos. A nadie le sorprendería cuando ha viajado 2 veces en este mundo. Pero claro, esto, si lo pasas por el tamiz del Partido Popular, del periódico ABC, lo agitas un
poquito, le echas unos cuantos ingredientes, se convierte en la policía, la Stasi de barrio que pretende instaurar el totalitarismo de Manuela Carmena. Su nuevo modelo de seguridad con jurados vecinales y gestores de barrio, esos nuevos comisarios políticos que hoy tiene usted en el periódico El País, justicia vecinal contra el crimen en Madrid. Carmena creará un modelo de jurados vecinales. Parece ser que con esos nuevos comisarios políticos ustedes pretenden rehabilitarnos psicosocialmente. Bueno, es un disparate más a los que usted ya nos tiene acostumbrados. Si no fuera, porque yo creo que esto es el embrión de algo mucho más peligroso, que es la tentación totalitaria, sectaria y liberticida que envuelve a su proyecto político. Dice Juana Talavera en Twitter, dice, si es que va a dar igual lo que hagan, va a dar igual, porque el ayuntamiento al final va a ser el objeto, la víctima, dice, si es que los van a poner verdes, va a ser el objeto, la víctima de las descalificaciones, de las críticas. Fijaos que el proyecto es bastante interesante en términos de ciudadanía. Así lo explicaban ayer los responsables y ponían como ejemplo otras ciudades donde se están experimentando con este tipo de policía de proximidad y este tipo de resolución de conflictos entre los propios vecinos, ¿no? Que es una forma de entender que los vecinos también pueden ser adultos responsables y civilizados. El problema es que hay una forma de entender a la ciudadanía, a la política, que tiene que ver con una forma paternalista, que entiende que los ciudadanos son niños pequeños que deben ser tutelados porque no tienen capacidad para llegar a estas, por ejemplo, a situaciones de concordia o a resoluciones, si no es mediante la intervención de la justicia o de... Es una forma de entender la política, ¿eh? Bueno, el experimento es muy interesante, en mi opinión. Sucede en otros países, ¿eh? Ayer lo explicó el responsable de esto, que además estaban un poco escandalizados por todo el revuelo que se estaba montando en torno a la iniciativa. Policía Municipal se encarga fundamentalmente, la mayor parte de las llamadas que recibe son de temas de convivencia. Son de cuestiones de gestión de la convivencia. Obviamente los delitos penales tienen otros cauces, que son unos cauces por vía judicial, etcétera, etcétera. ¿De qué estamos hablando? De resolución de conflictos de una manera comunitaria, teniendo en cuenta a todos los intervinientes, como se hace en muchísimas capitales europeas, como se hace en Estados Unidos. Y entonces, claro, las cuestiones que son penales, tú no vas a poner al asesino o al que ha intentado asesinar junto con la víctima a dialogar en un espacio comunitario, como es lógico, pero obviamente si hay un problema de ruidos en un lugar muy concreto, pues habrá que sentar a la empresa donde esos ruidos se están produciendo junto con los vecinos y no sé qué, para ver cómo gestionamos el conflicto, porque todos somos parte de esa convivencia. Así que en cuanto uno se dirige al detalle, se encuentra con que lo que hay es una gran contrapropaganda contra estos ayuntamientos del cambio, ¿no? Porque podrían discutirse muchas cosas sobre los modelos económicos, por ejemplo. Se puede decir, pues, por ejemplo, ha habido mucho debate en Madrid sobre una gran operación tras la que estaba el Banco BBVA, que consistía en cambiar la zona norte de Madrid con nuevas infraestructuras, nuevos cambios y demás, ¿no? Y ha habido mucho debate porque el ayuntamiento lo paró, entre otras cosas porque los propios vecinos que habitan esas zonas, a pesar de que entienden que hay un problema muy serio de comunicaciones, tengo que pasar por allí para si quiero ir al centro de Madrid, y es verdad que se producen unos atascos enormes, que es una zona de gran movimiento de automóviles, hay muchas oficinas, entonces, bueno, pues el caso es que se producen atascos gigantescos, ¿no? Pero claro, del proyecto inicial que se pretendía con grandes torres, grandes construcciones, muy basado en el modelo de crecimiento que habíamos abandonado en este país después de la crisis, el ayuntamiento decidió paralizarlo y buscar un modelo que calificaban como más sostenible,
más perseguido por los vecinos, edificios menos altos, una ciudad un poquito más transitable, ¿no? Que permitiese una ciudad con más servicios públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí ha habido una gran polémica y ahí puede haber un debate, porque puede ser un debate qué tipo de modelo de crecimiento queremos, qué tipo de economía para la ciudad, etcétera, etcétera. Y ahí habrá opiniones válidas en todos los sentidos. Os podéis imaginar que yo tengo la mía propia, pero se puede hacer un debate. El problema es que todos los debates en torno a los ayuntamientos del cambio tienen lugar por anécdotas absurdas, y esto no solo está pasando en Madrid, está pasando también en Valencia, están pasando también en Barcelona, está pasando también en Cádiz, donde se cogen iniciativas, como es el caso de los bañadores, el día del nudismo en las piscinas, que por otro lado no sé yo dónde está el problema con este asunto, o sea, lo que tengas una mirada un poco abigarrada y una vida un poquito triste, pero bueno, más allá de eso, el caso es que se cogen anécdotas y muy amplificadas por los medios de comunicación, se convierten en graves crisis de gobierno del ayuntamiento, ¿no? Y esto es una cosa que roza lo ridículo, que llega a ser verdaderamente ridículo. Pero ayer, en el colmo del surrealismo, Esperanza Aguirre aludió a la guerra civil. Y claro, allí salieron todos los fantasmas, Esperanza Aguirre ya sin ataduras, se lanzó... Que claro que a todos nos gustaría que no hubiera habido una guerra civil y una dictadura posterior, claro. Pero decidir por decreto que la guerra civil y la dictadura fue obra de unos pocos malos malísimos contra una inmensa mayoría buenísima, pues es una soberana estupidez y una manipulación de lo que tiene que ser el estudio de la historia y el conocimiento cabal del pasado. ¡Orden! Jordan se prepara, encesta y da la victoria a su equipo. No tengo más preguntas, señoría. Así que en opinión de Esperanza Aguirre, la guerra civil no estuvo dirigida por malos malísimos. Tampoco nos sorprende mucho la declaración, pero claro, hay que liberarse de muchas ataduras para soltar semejante animalada allí delante de toda la Junta Municipal. En fin, y esto es lo que tenemos en este país, amigos. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás solo. No se puede engañar a una persona educada. Y por ello la educación se identifica con la libertad, la democracia y el progreso, y también con la capacidad crítica, de reconocer los valores, los nuestros y los de los demás, que nunca serán los de menos. I was an island before you came along. Put your boat in my sand, hand in my hand, your heart in my songs. I was a fighter, and I was so brave. But I lowered my sword when you held me and swore you'd stay, stay, stay. Oh, I can't do this alone anymore. 'Cause I'm Dice Berta Flowers, dice, contrapropaganda, esa es la clave, Radio Cable. Invierten más tiempo en desmentir calumnias que en explicar sus propias propuestas. Es que no es tan fácil luego, porque es verdad que hay algo de eficacia en sus movimientos, hay eficacia, ¿no? Dice Adrián en Twitter, dice, claro, es que es increíble la capacidad que tiene Esperanza Aguirre para girar los argumentos y para poner el foco encima suya con 4 gestos, ¿no? Primero, hay una ausencia absoluta de noticias, os lo digo porque esto se nota mucho en las redacciones de los medios de comunicación, y en la medida que el verano vaya penetrando más, no os quiero ni contar. Si queréis que alguien hable de algún asunto vuestro, aprovechad, porque las redacciones se quedan vacías, en las redacciones se quedan además los que están de beca, con pocos jefes, y en ausencia de jefes y de noticias se publica prácticamente cualquier cosa. Momento, por cierto, que aprovechan muchas agencias de comunicación para colar como noticias cosas que no son noticias, que son anécdotas, y que tienen que ver, pues, ¿con quién te tomarías esa cerveza? Y una campaña de cervezas, aludiendo a un supuesto estudio, pues dice, los españoles preferirían tomarse una cerveza, o las mujeres
prefieren un diamante como regalo. Esas noticias vais a ver en verano un montón, ¿no? Y son supuestas encuestas reelaborados por gabinetes de comunicación enviadas así a... Oye, Antonio, claro, dices, yo empecé a trabajar este verano en un medio de comunicación y me llaman y me... Oye, Antonio, ¿esto qué es una noticia? Y tal, joder, me estás llamando por mi nombre, tal, ¿me conoces? ¿Sabes quién soy? Sí, no te preocupes, ya te doy yo un huequito a ver qué conseguimos. Y te das cuenta que el huequito es de media paginaza, porque no hay de dónde sacar. Por eso, en verano nos encontramos con que los perros se vuelven asesinos. Por toda España se producen mordeduras de perro. Toda la vida ha habido mordeduras de perro. Yo cuando era pequeño iba en la bici, o pedaleabas rápido o el perro te mordía. O sea, esto ha sido una norma de cualquier ciclista que se precie con su BH. Y os habrá pasado a todos. Bueno, pues de pronto en verano los perros se vuelven asesinos. No sé, hay noticias que se convierten tan... Ahora, eso sí, pasa el verano y los perros vuelven a ser pacíficos, pero es que a nadie le sorprende esto. Bueno, pues esto sucede todos los días, ¿no? Así que nos encontramos con que los medios de comunicación amplifican estas noticias, en algunos casos por déficit informativo y en otros casos por pura intencionalidad para malear el asunto. Y luego porque además... De verdad que hay un interés clarísimo en colocar el foco de la crítica sobre estos partidos emergentes, ¿no? Esto es algo que se observa especialmente sobre Podemos, también sobre los emergentes hay otros, como le ocurre a Ciudadanos, que gozan de una gran complacencia por parte de los medios de comunicación, ¿no? Pero bueno, el otro día ocurrió, este fin de semana, Cristina López Slisting, que es una presentadora de la COPE, os podéis imaginar, muy conservadora, muy tal, a veces tiene pequeños gestitos así como para dar la imagen de que es una mujer moderna, pero es una señora bastante conservadora, como podéis suponer, ¿no? Bueno, pues el caso es que le recuperaron a alguien, no sé a qué venía a cuento, una explicación que había hecho Pablo Iglesias sobre el comunismo y el efecto que había tenido sobre las clases dominantes, sobre las grandes oligarquías, la caída del comunismo, ¿no? Y decía, porque eso había alejado el miedo, en cierta forma, el hecho de que no existiera un referente, había alejado el miedo sobre los abusos de poder. Pablo Iglesias, que había sido bastante explícito diciendo, más allá de los crímenes que hubieran ocurrido en el entorno del comunismo o aludiendo al comunismo o el comunismo como excusa, pero ese es un efecto que se generó. Cualquier politólogo te sabe hacer ese análisis, tampoco es que sea de una gran dificultad, pero resulta que a Cristina López Slisting le valió, fue suficiente para descalificar abiertamente a Pablo Iglesias. A pesar de las barbaridades que se hicieron en nombre del comunismo en la URSS, sin embargo, la caída del muro fue una mala noticia para todo el mundo porque quitó el miedo a buena parte de las clases política y económicamente dominantes. Que se lo digan a mi cuñado Georg, que nació en el lado comunista de Berlín, que no pudo estudiar en la universidad porque por ser católico se le negó esa posibilidad, al que todos los años le llegaba la gente de la Stasi al salón para preguntarle qué pensaba del régimen. Porque hay que ser sinvergüenza para decir que la caída del muro fue una desgracia. Hay que ser sinvergüenza. Los que lo hemos pasado en nuestra carne, verdaderamente esto no lo podemos olvidar, ¿eh? Es que hay que ver, ¿eh? Pues Yo esto no lo había oído, pero es que hay que ser sinvergüenza. Sí. A mí lo que me gusta es que se le llena la boca cuando dice sinvergüenza, ¿os habéis fijado? Hay que ser sinvergüenza. Hay que ser sinvergüenza. But you answered my cry in the dead of the night, told me that you had my back. Oh, I can't do this alone. Hay quien dice en el chat, sí, pero ya han conseguido lo que querían, que estemos hablando de esto durante minutos. Pero ¿de verdad os parece que hay algo menos entretenido que esto hoy en la mañana? What did you do to me? Baby, come back. No, I don't wanna be free. Dice Elena Noruega que Slisting lo pronuncia con B y además en mayúscula, sin vergüenza, sin vergüenza. Bueno, es verdad que hay algo de darle cancha, ¿no? A hablar de esto, como dice Zarracuca, hay algo de darles cancha, pero lo cierto es que no se trata... Vamos a ver, hay una cosa en la que creo que se equivocan muchos de los que lanzan este tipo de improperios y este tipo de críticas y de descalificaciones, ¿no? Y yo siempre además me he resistido contra eso y me he rebelado. No se puede considerar al que está escuchando como si fuera imbécil. Es decir, por una parte podemos pensar, es verdad, que hay una cierta cancha en poner el altavoz y decir, mirad lo que ha dicho, ¿no? Y dice, ¿para qué darle esa satisfacción, ese recorrido?
Pero es que la gente no es tonta. Es que la gente cuando escucha esto, salvo que tengas una idea muy preconcebida, que no la vas a cambiar, lo escuches o no lo escuches, salvo que tengas una idea muy preconcebida, la gente es suficientemente adulta, suficientemente mayor, como para darse cuenta de las barbaridades que estaba diciendo. Por ejemplo, Aguirre sobre la guerra civil, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho, hay cosas, y además aquí lo hemos defendido en el programa, ¿no? Primero, como dice Adrián, el contexto es muy importante, ¿no? Y el medio es el mensaje. No es lo mismo escuchar esto en la cafetera que escucharlo en la COPE. Es diferente, va a públicos diferentes. El público de la cafetera, los oyentes de la cafetera, sois enormemente críticos además, ¿no? Pero comprendéis el contexto de esto, ¿no? Y hay gente, sin embargo, que sería capaz de escuchar a Cristina López Listing y pensar que, bueno, como está reforzando una tesis que ya tenía en su interior, pues le parece que es muy sensato lo que está diciendo, ¿no? Pero no es malo, la información es buena, siempre fluya como fluya. Y ante esto yo siempre digo, no hay más preguntas, señorías. Hay calificaciones que no merecen ni siquiera ser explicadas porque se califican solas, ¿no? Bueno, otra de las declaraciones que hemos escuchado, Susana Díaz, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, resulta que al hilo de lo del Brexit aprovechó para pegarle un viaje también a Podemos. Ya veis que la actualidad viene cargada de regalos sorpresa. El populismo siembra intranquilidad e inseguridad, como estamos viendo estos días en Reino Unido. Y ya que hablamos de Europa, quiero desde aquí apelar para que entre todos seamos capaces de alcanzar una respuesta de consenso para los trabajadores y las trabajadoras afectados por la marcha de Reino Unido de la Unión Europea. Dice Daniel Alcaraz, dice, hombre, mi mujer creció en la RDA y no es verdad que no pudieras estudiar por ser católico. Pero si es que, fíjate, Daniel, si lo sabes tan bien como yo, daría igual que fuera verdad o mentira, porque lo dirían igual, lo dirían de la misma manera, ¿no? Y el problema es que es muy difícil mirar el mundo desde una perspectiva crítica cuando todos los focos están colocados en pues eso, en la descalificación, Yo me preguntaba, ¿de verdad alguien cree que es posible que en un país como este gobierne un partido político como Podemos? ¿De verdad alguien? Porque hay una cierta ingenuidad en eso, ¿no? ¿De verdad pensáis que la COPE, dices, hacía muchísimo tiempo que no escuchaba a Cristina López Listing, ¿no? Hasta que este fragmento ha tenido una gran repercusión en la red, se convirtió en trending topic el domingo, ha estado volando por ahí por las redes y entonces lo he recuperado, pero tendemos a pensar que nuestro mundo, el mundo con el que nos relacionamos, es la norma, y no es así, ¿no? Fuera está Cristina López Listing, que tiene un montón de oyentes, y hay otras emisoras de radio y otros medios de comunicación y televisiones y periódicos, y abstraerse de eso, esa es la realidad. Y tenemos un país que es francamente complicado. Por eso, cuando alguien me decía, ¿tú no desconfías del resultado electoral? Digo, no, yo es que conozco un poco a España. Digo, y conociendo un poco a este país te das cuenta de que no es tan extraño lo que ha ocurrido. No es nada extraño. Había una cierta ingenuidad en pensar que las cosas estaban cambiando de raíz, pero es que hace falta algo que tiene que ver con la educación y con la pedagogía. Un proceso que en España no se ha producido. No se ha producido, ¿no? Y si ese proceso no se produce, pues difícilmente van a cambiar las cosas, o la perspectiva o la actitud crítica de los propios ciudadanos. Eso es lo que tiene que cambiar, ¿no? Y tiene que ver con la educación. Porque si no hay educación, amigos, seguirán diciendo que eso que suena por ahí entre las nubes son los dioses que están enfadados. Y si no hay educación, os dirán que esas luces que se ven en el horizonte cuando suena el dios trueno son los dioses que vienen a por nosotros, ¿no? Y eso solamente se cambia con acceso a la educación y con una educación para todos. Por eso algunos quieren terminar con ella. Watching the wind
Bueno, y mientras tanto sigue el debate sobre los posibles pactos, sobre cómo se puede alcanzar alguna suerte de pacto. No se sabe muy bien, ha habido algunas anomalías que ahora comentaremos, pero escuchamos, por ejemplo, una suerte de autocrítica en Pablo Iglesias. Dice que a veces hay que pararse y que hay que reconfigurar el equipo. Hizo un símil futbolístico. Nosotros queremos gobernar en España y bueno, pues tendremos que hacer algunas cosas mejor. Y si quieres ganar, a veces tienes que parar el balón, tienes que reconfigurar el equipo, tienes que analizar las cosas y saber que ahora se abre una fase nueva. Se abre una fase nueva, dijo Pablo Iglesias, una fase en la que, por cierto, ya se están produciendo algunas conversaciones. Ayer tuvo lugar una reunión entre el representante de Coalición Canaria y Mariano Rajoy. El representante de Coalición Canaria hizo primero una lista de peticiones para ceder sus escaños ante la investidura de Mariano Rajoy. Si no estamos pidiendo absolutamente nada nuevo y que los convenios bilaterales que mantenemos entre Canarias y Estado pues se mantengan y que se respete lo ya firmado. Ni siquiera estamos pidiendo nada nuevo ahí. Por lo tanto, creemos que es fácil ponernos de acuerdo. Vamos a negociar, vamos a abrir esa comisión negociadora y yo espero que podamos llegar a acuerdos, ¿no? Esto somos nosotros, ¿no? Pero para que haya posibilidades de un acuerdo, descartando que en una primera sesión de investidura se pudiera contar con los votos suficientes, estamos hablando, como ustedes saben, de una segunda votación o otra votación en la que puedan haber más síes que noes. Bueno, así que esto es lo que nos anuncian, que habrá dos sesiones de investidura, una fallida y otra que no lo será. No está claro todavía, pero es bastante probable, por cierto. Digo que no está claro porque todavía no está anunciado que vaya a ser así, porque habrá teatralización, como siempre ocurre en estas situaciones. No vamos a votarle a usted, ese partido de corruptos, eso es imposible. Usted tendrá que hablar con la derecha y llegar a pactos con ellos. No me pida a mí mi apoyo porque tal, investidura fallida. ¿Lo veis? Hemos votado en contra. Somos coherentes con lo que llevamos planteando toda la campaña, pero habrá una segunda sesión de investidura. Y allí nos situarán ante el abismo. Nos anunciarán grandes cataclismos y los jinetes del apocalipsis llegarán echando rayos por las manos y entonces dirán, es que es la estabilidad o la nada, el caos, los populismos, Brexit, Venezuela. Y ante eso, pues entonces en un gran gesto de responsabilidad, algunos diputados dirán, bueno, vamos a ver. Podría haber otras alternativas, porque lo cierto es que tampoco me voy a sumar yo a la escuela de la bruja Lola para ver qué es lo que va a pasar aquí en este país, porque ya lo he dicho muchas veces, digo, las cosas de las que se están hablando ahora en los mentideros de la corte son estas. Otra cosa, y aquí introduzco yo mi propio matiz, es que allí donde habita el gen del ser humano, el gen de la anomalía, se puede producir cualquier cosa, porque ese gen lo conocemos como el gen de la imprevisibilidad, y allí donde hay un ser humano de pronto se levanta porque ese día le han tocado los huevos y se levanta de la mesa y dice, pues a mí no me da la gana y yo me voy de esta reunión. Y eso pasa en cualquier actitud humana y eso sucede, y como pasa, pues no sabemos exactamente en qué va a terminar la cosa. Lo que sí que os digo es que se está hablando de este escenario, una primera investidura en la que se votaría en contra y una segunda investidura en la que algunos miembros del Partido Socialista, dado que las sumas son las que son, en un gesto de responsabilidad y en contra del criterio general del partido, podrían abstenerse para facilitar que Mariano Rajoy gobernase en minoría con unas grandes cesiones, eso sí, pues la reforma laboral, la ley Mordaza, etcétera, 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 ¿no? Ahora, a partir de ahí están empezando las conversaciones y se introduce el gen de la imprevisibilidad, en el que además van a jugar un importante papel cuestiones internas del Partido Socialista. Por ejemplo, aquel secretario general en este momento llamado Pedro Sánchez, pero aquel secretario general que apoya a Mariano Rajoy por activa o por pasiva, lo va a tener muy difícil para revalidarse como secretario general, porque son las bases quienes le tienen que votar, y eso además va a ocurrir sobre Navidades. Va a intentar Pedro Sánchez, en teoría debería ser en otoño, se retrasará probablemente hasta Navidades, o eso están intentando, ¿no? Pero será entre el otoño y las Navidades. Así que el que se atreva a ceder un solo diputado para apoyar a Mariano Rajoy sabe que las bases son muy críticas con eso, con lo cual tendría un problema.
Primera anomalía que se introduce en la negociación. Hay una batalla interna enorme. Si a eso le añadís que es muy probable que Susana Díaz juegue con esa carta e intente empujar a Pedro Sánchez para que sea él el que le dé el apoyo a Mariano Rajoy y así presentarse ella como, mirad, este hizo eso. No lo hará ella, lo hará su entorno, no lo hará su entorno, lo harán aquellos... Pero, en fin, digamos que esa es un poco la reconfiguración. Así que, fijaos si hay anomalías que podrían distorsionar el efecto final, ¿no? El resultante final. Pero bueno, mientras tanto, se ha introducido una nueva posibilidad. Resulta que Teresa Rodríguez, la líder de Podemos en Andalucía, ha dicho que hay otro espacio posible de entendimiento, que ellos podrían votar sí a un gobierno del PSOE en minoría, del que no formarían parte, pero que antes que permitir que gobierne el Partido Popular, dice, no podemos bajar los brazos y no dar por perdida la posibilidad de que haya una alternativa. Dice, hay una alternativa en cualquier caso. Dice, hay una mayoría de ciudadanos que no han votado al Partido Popular y que podrían esperar esa alternativa y que mientras sea posible hay que intentarlo. Así que de pronto ha espoleado un sector del Partido Socialista, especialmente el andaluz, y de ahí se entiende estas palabras que estábamos escuchando antes de Susana Díaz, hablando de los populismos, recuperando. Sabéis que Susana Díaz tiene un discurso durísimo contra Podemos, porque en las reuniones que tuvieron cuando ella necesitaba los apoyos de Podemos o de Ciudadanos para gobernar en Andalucía, Podemos debió ser muy duro en las reuniones y Susana Díaz no lo ha perdonado. Pero es que además en este matiz que ha introducido Teresa Rodríguez, lo que está insinuando o sugiriendo es que Pedro Sánchez podría ser presidente del gobierno con el apoyo de Podemos. Lo cual, imaginaos cómo ha sentado en el entorno de Susana Díaz, que tiene una batalla abierta contra Madrid y contra Pedro Sánchez, ¿no? Así que, como veis, el gen de la imprevisibilidad. Nunca se sabe qué puede pasar. Bueno, las portadas de los periódicos para que veáis cómo recogen un poco las informaciones de las que estamos hablando, las claves de las que estamos dando cuenta. El periódico El País dice: Rajoy utilizará las exigencias de Bruselas para presionar al Partido Socialista. Mariano Rajoy está muy tranquilo y cuando no se escucha a los indios que llegan es que vamos a tener emboscada. Esto está descubierto desde las películas del western porque se filmaban en Almería. Y los españoles sabemos bien de qué va este rollo. Así que resulta que como Mariano Rajoy está muy tranquilo, dice el periódico El País, que va a utilizar esas exigencias de Bruselas para presionar al Partido Socialista. Los socialistas mantendrán el sábado su negativa a facilitar un gobierno del PP, pero no descartan otro comité federal para replantear la decisión. Este sábado hay comité federal del PSOE. Hay un problema añadido. Hay un problema que se añade a esta teoría que os estaba haciendo antes. El Partido Socialista sabe que en la próxima legislatura se van a producir profundísimos recortes. Ya está avisado por Bruselas, tenemos pendientes varias descargas económicas muy poderosas, ya hemos atacado la bolsa de la Seguridad Social, en fin, digamos que tenemos retos por delante verdaderamente duros para la ciudadanía española, verdaderamente importantes, ¿no? Así que en el PSOE también hacen un análisis. Como nos abstengamos, a ver quién soporta una oposición que nos esté cuestionando permanentemente. Miren, estos gobiernan gracias a ustedes. Así que eso introduce otro factor de anomalía en la negociación, lo cual hace que no todo vaya a ser tan sencillo, porque si fuera lo que las oligarquías del PSOE quieren en este momento, el PSOE se abstenía. Si fuera lo que las bases quieren en este momento, el PSOE votaba que no y hacía su propia transición y su propio cambio de liderazgo y su propia gestión durante los próximos 2 o 4 años, ¿no? Lo que dure la legislatura. Pero hay factores que hacen que todo esto tenga que ser negociado y aquí hay muchas presiones. Ahora, la cuestión es quién pesa más en el PSOE, las bases o las élites.
Entonces lo más difícil de ver, ¿no? Bueno, eso en lo que al país se refiere, con una noticia que sí que es la noticia trascendental, iba a decir de la década, pero es una noticia verdaderamente trascendental para el ser humano. La sonda Juno ha entrado en la órbita del planeta Júpiter después de un viaje de 5 años. Estamos allí, hemos conquistado Júpiter. La nave de la NASA, impulsada por energía solar, ha viajado lejos en el espacio, llegó ayer a la órbita de Júpiter, el planeta más grande del sistema solar, y la NASA lo celebró con toda la grandilocuencia que requieren estas situaciones, ¿no? Juno, que tiene el tamaño de una cancha de baloncesto, dará 37 vueltas en su órbita antes de estrellarse contra su superficie. Ahí estamos dejando trozos por todo el sistema solar, dejando trozos de nuestro paso por la Tierra. Eso está bien. No vayan a llegar dentro de 2500 años y hayamos terminado sepultados por nuestras propias basuras en la Tierra. Por lo menos así las vamos extendiendo por otros lugares. Es una broma, ¿eh? En los próximos 20 meses esta sonda tratará de averiguar cuál es la mayor cantidad posible de los secretos de Júpiter y poder así interpretar mejor los mundos más allá del sistema solar. Es una noticia verdaderamente importante, un hito en la ciencia, en la historia del ser humano, así que una noticia trascendental. Me habría gustado mucho dedicarle buen espacio, pero no sabía cómo hacerlo sin recurrir a los tópicos, porque digo, vamos a llamar otra vez a los de la estación espacial que siguieron a la llegada del hombre en la luna. O sea, ya se necesita una perspectiva algo diferente, ¿no? Pero en todo caso es una excelentísima noticia. El periódico El Mundo dice: alarma en el Reino Unido ante el riesgo de una fuga de capitales. Mucha atención también a las llamadas que se van a hacer al pánico en lo que está ocurriendo en el Reino Unido, porque más allá de que se encuentren en una situación compleja y que pueda ser un mal ejemplo, un mal modelo a seguir o no, eso es un debate que tendrán que tener los expertos, pero veréis cómo se amplifica todo el temor, el miedo. No vaya a ser que a alguna comunidad autónoma española le dé por imitar el proceso del Brexit, ¿no? Alarma en el Reino Unido ante el riesgo de una fuga de capitales, dice el periódico El Mundo. 3 gestoras británicas bloquean sus fondos para evitar la salida de los inversores. El gobernador del Banco de Inglaterra admite que la estabilidad financiera está amenazada. Guindos viaja a Londres para atraer a bancos de Estados Unidos. A ver si ahora queremos convertir Madrid en la City. Y dice: la crisis de la Unión Europea tras el Brexit se agudiza. Aquí hay un asunto, un elemento muy importante. Ahí sí que estoy tratando de buscar a un buen experto en este asunto que nos pueda hablar de la forma en la que se va a reconfigurar la Unión Europea, porque lo cierto es que hay una gran crisis, eso parece evidente, una gran crisis de liderazgo, como decía Felipe González. Finalmente, lo que no se sabe muy bien es cómo se va a gestionar la gobernanza del nuevo bloque que se está creando. Pero allí hay una enorme oportunidad, porque todos los países van a tener que redefinir sus papeles en la Unión Europea. Y hay una oportunidad, si tuviéramos buenos líderes capaces de gestionar una buena salida para España en esas negociaciones, podríamos encontrarnos con que jugamos un papel que no jugábamos antes, y no terminarán haciéndolo Francia, Alemania, en fin, los grandes países, ¿no? Pero España tiene una oportunidad allí, en esta nueva reconfiguración que no tenía hace solamente unos meses, ¿no? Así que sí, hay una crisis, pero llamativamente, paradójicamente, se produce también un gran espacio de posibilidades, ¿no? Partido Popular y PSOE despejan el camino para una investidura in extremis. Los socialistas ratificarán su negativa a Rajoy en una primera votación, pero están decididos a que no haya otras elecciones. Ciudadanos tampoco actuará de bloqueo, dice el periódico El Mundo, en esa tesis a la que me refería hace un rato, ¿no? También el ABC recoge esta gran operación de corrupción que se está desarrollando en un montón de municipios españoles y que, como sabéis, ha salpicado tangencialmente a Puigdemont. Dice: corrupción en Cataluña, dice el ABC. En realidad ha sido Cataluña, Madrid, un montón de ayuntamientos. Pero el ABC pone el foco en esta derivada. Dice: la administración local paralela salpica a Puigdemont. Uno de los detenidos ayer en la operación sobre 23 ayuntamientos fue jefe de campaña del actual presidente de la Generalitat. Se investigan contratos de su época como alcalde de Girona. Dice la Guardia Civil ayer durante el registro en Barcelona de la empresa Efial, presuntamente empleada para el blanqueo de dinero municipal. En una imagen, guardias civiles entrando en esa compañía con un montón de maletas, suponemos llenas de documentos.
Y dice el periódico La Razón, Rajoy quiere sumarse a Coalición Canaria y al PNV para no ir solo a la investidura. ¿Dónde están las líneas rojas ahora con los independentistas, con los nacionalistas? Tanto que parecía imposible, inadmisible, inaceptable. PNV negociando. Y por cierto, lo primero que ha colocado en la mesa son los presos vascos. Y había quien decía ayer en el Rojo Vivo, que estuvimos en la tertulia, había quien decía, no, por ahí no va a pasar Mariano Rajoy. ¿Cómo? Que no va a pasar Mariano Rajoy por el traslado de los presos. Pasó José María Aznar. También pasó a hablar catalán en la intimidad. Pasó José María Aznar, no va a pasar Mariano Rajoy. Vamos, va a pasar por lo que le pidan. Y la forma en la que recogen los medios de comunicación, esto a lo que me refería al principio. Carmena autoriza el día sin bañador en las piscinas municipales. Lleva el periódico La Razón a su portada. Dice: la oposición en bloque censura a la alcaldesa. Censura es una buena palabra, está bien empleada. También, ahora que os digo una cosa, en las piscinas municipales, a mí este es un asunto, luego ya me llama profundamente la atención. Están protestando los que no han ido a una piscina municipal en toda su vida. Pero bien, de acuerdo, no pasa nada, esto es normal y así es el ser humano. Pero me llama la atención porque es verdad, bueno, lo que haga el ayuntamiento podrá ser más o menos cuestionable. A nadie le parece raro, por una parte le parece raro que se abra el espacio de libertad, ¿no? Es decir, oiga, tenga usted la libertad de llevar bañador o no. Pero le parece supernatural que haya un montón de piscinas donde esté prohibido el topless. Y esto les parece normal. Es decir, que se prohíba no tienen ningún problema. Los que se llaman liberales, los que cuestionan las prohibiciones, ¿no? Bueno, pero yo lo he visto en algunas piscinas. Dice, bueno, pero son piscinas privadas. No, perdóname, piscinas de comunidades de vecinos, donde la vecina del quinto del visillo es la que decide, porque nadie se atreve a levantar la voz. Yo estuve una vez en una reunión de esas de comunidades, no voy a sacar esto, pero una novia que tuve. Y resulta que se votaba si se podía hacer topless o no en la piscina. Y nadie se atrevió a criticar a la vecina del quinto. Entonces la vecina dijo, a mí me parece una ofensa para los niños porque aquí no se puede tal, porque las... patatín, patatán, y todo el mundo bajando la cabeza. No era mi piscina, si no hubiera levantado la mano y hubiera dicho, señora, ¿usted qué cojones me está contando? O sea, si no quiere, no baje usted a la piscina, si le resulta ofensivo. ¿De qué estamos hablando? Pero usted, o sea, que por sus prejuicios, por sus problemas, por su educación, tenemos que tragar el resto de los vecinos, tenemos que ser obligados, porque no estamos hablando de asuntos que afecten ni... No lo sé, se podrían establecer debates paralelos sobre un montón de cosas, pero no, estamos hablando de un asunto que afecta a la moralidad. Bueno, pues el periódico La Razón tampoco es que nos sorprenda, es el periódico La Razón, quiero decir, que tampoco es que sea la hoja de no lo sé, pero así nos lo encontramos. En fin, estás escuchando La Cafetera. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. ¿Hemos hecho historia? El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos a las oportunidades en la confrontación electoral venezolana entre una ¿Hemos hecho historia? Hemos hecho presencia. Yo creo en la democracia y por tanto yo creo que el partido... No, era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista, lo que sea. La Cafetera de Radiocable.com. Buenos días, cafetera. Parece... Hola, Fernando. Referente a lo que has comentado sobre votantes... Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho María por lo que respecta al referéndum. Mucha gente que se sincera empieza a decir que es la única salida al problema territorial. Que toda esta retórica de guerra acaba otorgando factualmente... Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa.
Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, vamos a ver, alguna fe de ratas, de desconocimiento en realidad, más que de ratas. No ha sido una rata, lo he dicho consciente y mal. Resulta que no es Juno, que se dice Juno a la sonda que hemos enviado. Bien, no pasa nada. Rectificar hay que hacerlo cuando uno se equivoca, y el que tiene una boca, pues se equivoca. Así que, dice David, oye, que has utilizado un par de tacos esta mañana. Dice 2 veces la palabra cojones. Equivale a estar quemado y a necesitar vacaciones con urgencia. Oye, hay algo de eso, estoy deteriorado, ¿eh? Os pasa a todos vosotros, por eso tampoco me voy a lamentar mucho, porque ¿qué voy a decir si está todo el mundo igual, ¿no? Pero es verdad que la temporada se está haciendo extremadamente larga, ¿no? Y también es verdad que en el periodismo lo hemos vivido con una especial intensidad, porque han sido muchísimos meses de trabajo, como no ha habido espacio para pararse, porque ha sido cada día sucedía una cosa de este tamaño y ahora tal. Y esperaros, porque ayer todavía había quien me decía que Mariano Rajoy era capaz de convocar una sesión de investidura en pleno mes de agosto. Yo creo que no, yo creo que va a haber una en julio, hacia finales, y que la segunda será en septiembre, porque si no, esto puede ser agotador, pero es verdad que igual estoy empezando a acusar también el calor, el agotamiento, que esta noche ha caído, por cierto. Y luego también me reprochan, me dicen, oye, Fernando, que es que Juno no se va a quedar como basura espacial, porque es que no va a contaminar la atmósfera, se va a estrellar y se va a desintegrar entrando en la atmósfera. Así que por desconocimiento, por eso digo que necesitamos un buen experto para no caer en los tópicos, pero está bien, porque vosotros sois las luces que ilumináis en la noche, en esta tormenta, sois el faro ante las rocas de la costa. Como tú muy bien dices, hay una diferencia abismal entre la postura de las élites del PSOE y sus bases. La cuestión es cuánto puede durar, qué futuro tiene un partido en el que hay tanta diferencia entre sus bases y su élite. Esa es la pregunta. No, fíjate que ahí es difícil de saber, porque el otro día lo hablaba con un socialista, alguien con mucha relevancia, que tenía muchísima relevancia en el partido, y me decía, pero las bases ya no existen, Fernando. Y digo, bueno, no existen hasta que tienen que votar al secretario general. Entonces sí que, claro que existen, ¿cómo no van a existir, no? La prueba, desde luego, yo no sé si existen o no, pero deben existir, porque deben estar todos en Twitter, porque cada vez que he criticado yo al PSOE, a mí me cae un chorreo que dura 2 días, digo, o sea que en algún lado está. Pero me decían, no, pero si se han apoderado del partido, las élites del partido. Dice, entonces tú escuchas la declaración de Guillermo Fernández Vara, o escuchas la declaración de Borrell, que es del comité de sabios del PSOE actual, o incluso las palabras de Susana Díaz, y todas las élites del partido giran en torno a abstenerse, ¿no? Yo las bases desde luego no las veo así, y veremos a ver, me sorprendería que ocurriera. Desde luego habrá quien, más bien fijaos, yo creo que el partido, llegados a ese escenario, si no tienen efecto las otras anomalías de las que hablábamos antes, ¿no? Pero llegados al escenario, yo creo que lo que ocurriría en el Partido Socialista es que la instrucción sería votar a favor y unos cuantos discreparían y votarían en contra. Entonces ponen de relieve su discrepancia, pero no les obliga a hacerlo al revés, ¿no? No obliga a que algunos digan, eso debería ser porque, oye, ya que las élites lo quieren, que den la instrucción, que sean ellos los que se quemen, ¿no? Dirán los diputados. Así que, pero bueno, veremos a ver, ¿no? Hola, cafetera. Mira, trabajo en medios y en comunicación y me gustaría hablar brevemente del efecto Kuleshov y de la manipulación. Ayer en el canal 24 Horas hablaron de una posible reunión entre Rajoy y Pedro Sánchez
y mientras hablaban de esta posible reunión que no se ha producido, te daban imágenes de archivo en la que sí se estaban reuniendo de hace tiempo. Obviamente no especificaban que eran imágenes de archivo ni nada de esto. El efecto Kuleshov es un efecto que descubrió un cineasta ruso, que consiste en intercalar cierto tipo de imágenes antes de que lleguen otras para cambiar el significado de las últimas. Asimismo, puedes poner la cara de alguien serio, y si después pones un plato de comida y preguntas a la gente, te dirá que esa persona tenía hambre. Si pones, una niña llorando y otra vez la cara de esta persona seria, te dirá que sentía pena sobre esta persona, pero en realidad la cara es una imagen neutra. Esto mismo se utiliza, pero continuamente en televisión, obviamente en cine con fines narrativos, pero en televisión se utiliza principalmente para informar. Y de hecho es un juego interesante estar atentos a ver en qué noticias se utilizan qué imágenes y con qué intenciones. Venga, un saludo. Me parece que me ha quedado un poquito largo. Un abrazo, hasta luego. No, pero es interesantísimo. Fíjate, yo no conocía la definición tan precisa del cambio de contexto, pero hay una cosa, luego tiene que ver mucho con la cultura audiovisual que tenemos, ¿no? Había un experimento que se hizo en una tribu, les llevaron unas imágenes para que aprendiesen en qué consistía el reciclaje, ¿no?, de la basura y la reutilización la forma de depositar la basura, etcétera, etcétera. Entonces, en la imagen era un plano que se iba cerrando poco a poco, la imagen se iba cerrando sobre las manos de una persona que estaba manipulando una bolsa de basura donde echaba los alimentos, la cerraba con un nudo, la levantaba y la depositaba en un contenedor. Entonces se lo ponen a una tribu que no había visto jamás una imagen de cine ni por televisión ni nada parecido, y les hacen una serie de preguntas a continuación y les dicen, bueno, ¿qué os ha parecido? Y entonces dicen, pues el perro. ¿Cómo que el perro? Sí, se veía el perro claramente. Entonces, en el mundo de aquella tribu, lo que era trascendental y relevante eran los animales. Y entonces se dieron cuenta los investigadores de que en la imagen por detrás aparecía un perro que se cruzaba fugazmente en la imagen cuando la habían rodado. Porque ellos no tenían asimilada la cultura audiovisual, que te dice que cuando el plano se cierra, lo que te está diciendo es que lo relevante es el lugar hacia el que se está dirigiendo el plano. Mientras que para ellos lo relevante era el contexto, ¿no?, lo que ocurría alrededor y lo que estaba relacionado con su mundo. Así que la forma de manipulación es cada vez más sofisticada, pero tiene que ver con un lenguaje audiovisual que tenemos asumido, ¿no? Así, me parece interesantísima la explicación que nos dabas sobre el efecto Kuleshov. Mira, ya me lo voy a investigar bien porque me parece muy interesante. Seguro que vamos a mirar los informativos de otra manera, ¿no? Pero todo viene tamizado también por la forma en la que recibimos el lenguaje audiovisual, ¿no? Fernando, chato, nos vamos a pirar. Hemos visto lo de la nave Juno por activa y por pasiva desde adelante y detrás, pero lo de Francia, ¿qué pasa? ¿Que está más lejos que Júpiter o de la enésima traición sociata de eso no hablamos? ¡Hala, un abrazo! Me estás tentando para que te ponga una canción que sé que te gustan. Sí, es verdad, se ha producido finalmente el partido de Holanda, ha puesto al final en marcha ese profundo recorte en la reforma laboral y hay ya sabéis que el conflicto social se arrastra desde hace semanas, ¿no?, con muy poca repercusión en los medios de comunicación españoles. También os diré que es curioso lo que está ocurriendo allí porque ocurre de forma muy fragmentada, lo que hace que haya días que no ocurre nada, que no sucede nada, ¿no? No es que haya manifestaciones todos los días, ¿no? Pero, en fin. Bueno, estás escuchando La Cafetera. En la nueva democracia española, esta democracia naciente, que a mí me da muchas esperanzas, también me alarma un poco. Me alarma que los españoles vayan a caer en la ingenuidad de pensar que los sistemas políticos pueden remediarlo todo. No es verdad. La historia del siglo XX es la historia de las utopías convertidas en campos de concentración. Esa es la historia de la Unión Soviética y esa es la historia de China. La historia de China. Bueno,
antes de que terminemos, sabéis que teníamos habíamos hablado de hacer un repaso a las portadas de los digitales para ver cómo tratan las informaciones. Vamos a hacer un repaso rápido. Dice lamarea.com hoy: ¿trabajaría usted por el salario mínimo? Las oficinas del paro de Madrid potencian la aceptación de empleos precarios. Y esto es algo, a todos aquellos que defienden las reformas laborales sistemáticas de este y otros gobiernos anteriores, son muy valientes, pero luego no aceptarían jamás un trabajo como con el salario mínimo. Esto no hay más que preguntarlo. Ferraz se mantendrá en sus 13, nada con el PP y nada con independentistas, dice Público. Las federaciones de Madrid y Euskadi dieron su pleno respaldo al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, para no dar su apoyo a una investidura del Partido Popular, ni por activa ni por pasiva, dice Público. Esto supondría que tampoco se abstendrían. Dice: un gobierno en minoría de Pedro Sánchez con el apoyo de Podemos. Los socialistas andaluces dan poco crédito a la alternativa sugerida por Podemos. No solo dudan de la viabilidad, sino también de la sinceridad del mismo, dice Público. Infolibre: operación térmica. El grupo empresarial investigado se dedica a recaudar impuestos para decenas de ayuntamientos. CGI, que presta servicios a 120 consistorios de todo el país, se coloca en el ojo del huracán tras el arresto de 3 de sus directivos en una operación que parecía centrada en exclusiva en la financiación de Convergencia y que adquirió dimensión estatal al trascender que la Guardia Civil buscaba papeles en 23 ayuntamientos de 6 comunidades. Y el diario.es dice, con una entrevista a Pablo Iglesias: si el PSOE da un paso adelante, lo estudiaremos. Los números dan, dice Pablo Iglesias en el diario.es. Bueno, y así nos vamos a marchar por hoy. Muchísimas gracias a todos por vuestra compañía. Buenos días, Fernando. La cafetera, la verdad es que me ayuda a recorrer los 3,5 kilómetros que tengo andando de casa al curro. Voy volando. La resistencia. Ayuda a caminar, la cafetera ayuda a muchas cosas. Ayer alguien sugería que uno de los gritos de los orgasmos estuvieran relacionados con la cafetera. No me atrevería yo a hacer semejante propuesta. Pero... Qué tierno, qué entrañable que su solidaridad salga en defensa de las clases trabajadoras. Es algo muy encomiable del PSOE. Bueno, si lo hubiera hecho habitualmente en los últimos tiempos. Pero, y ya sé que el debate está superado, cada vez que decimos los trabajadores hay que decir también las trabajadoras. ¿Podemos decir las puertas y los puertos? Uf. Que se lo pregunten a mi padre, que en paz descanse, por qué fue a la guerra. No tenían ni idea de por qué iban a la guerra. Les tocó en un bando y ahí, adelante. Entonces, que no venga esta señora diciendo estas cosas porque millones de españoles fueron a la guerra sin saber a dónde iban. Bueno, pues así nos vamos a marchar. Muchísimas gracias a todos por vuestra compañía. Mañana volvemos, mañana seguimos aquí en la cafetera sorteando como se pueda esta situación, esta sensación de indefinición política y este enorme calor que empieza a hacer ya. Escuchas la cafetera y si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Buenas noches, Fernando. En primer lugar, muchas felicidades, por supuesto, y que cumpla muchos más. Y en segundo lugar, esta tarde, escuchando el programa de hoy, cuando has dicho eso que he bromeado con el tema de los 25 años y tal, me he preguntado si con 25 años serías consciente o tendrías alguna mínima idea de lo que habrías conseguido ahora con esta legión de seguidores que tienes, con miles de personas que se conectan cada día a escucharte a ti, desde hace un cierto tiempo a María y a ti, pero empezó esto contigo solamente y nos conectamos para escucharte a ti.
y ahora incluso con cientos de personas que voluntariamente estamos pagando un dinero para escuchar un programa que podríamos escuchar sin pagar, pero solo con el idealismo y el romanticismo de que el programa siga y continúe porque lo vemos como algo propio y nos sentimos parte de esta familia. Así que bueno, has conseguido muchas cosas y enhorabuena, reverendo, y nada, que cumplan muchos más y ánimo, resistencia. Bueno, no tenía previsto volver a hablar, iba a lanzar algunos de los audios de ayer, pero como no los he escuchado enteros todavía, porque he escuchado los fragmentos del principio, no me ha dado tiempo, pero ya que lo preguntas te lo agradezco. En primer lugar, la gente se conecta porque vosotros sois parte del programa, así que os conectáis porque sois el programa. Y yo eso lo agradezco enormemente. Y respecto al lugar en el que se ha colocado la cafetera, que es un asunto, yo ya lo he dicho otras veces, la vida siempre va acompañada de alegrías y tristezas, ¿no? Así que todo ha sido muy especialmente paulatino y se ha producido sobre todo porque hay una gran implicación de la gente, ¿no? Este programa es y solo se debe a la gente que lo escucha. Por eso he dicho voy a romper, llevamos 70 minutos emitiendo, pero digo, al fin y al cabo las normas las ponéis vosotros. Canción, nada la puede detener. Su canción, nada la puede detener. Esta es la música del pueblo y no se deja someter. Si al latir tu corazón Esta es la música del pueblo y no se deja someter. Si al latir tu corazón oyes el